Los saludo con la paz del Señor, hermano. Amén. Gracias, Jesús amado. Y bueno, hermano, Dios nos está hablando, aleluya. Amén, Dios. Tenemos que estar contentos por eso, porque Dios nos enseña, hermano, aleluya, para que nosotros podamos defendernos. Bendito. Porque este enemigo que tenemos es muy poderoso. Sí, también. Señor. Y si no entendemos la palabra de Dios, podemos defendernos. Porque Jesucristo, cuando entró en ayuno 40 días en el monte, ¿con qué él le corrió al diablo? Con la palabra del Señor. Sí, Jesús. Y así, hermano, nosotros si no entendemos la palabra de Dios, no le podemos a este enemigo tan fuerte que está acá en la tierra. Santo Jesús. Pero nosotros tenemos al poderoso. El Espíritu Amén, Santo de Dios. gracias. Él ha puesto en nuestra vida para que nosotros podamos defendernos. Para que nosotros podamos, aleluya, a recotarnos por el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos está, aleluya, bendiciendo nuestra vida. Amén. Gracias, Aleluya. Jesús. Yo quiero compartir con usted, hermano, con Romanos 8 también. Le vamos a usar todos los romanos hoy día. Aleluya. Amén. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu palabra. Romanos 8 y primer versículo. Y lo vamos a hacer en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, aleluya, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, aleluya, Dios envió a su Hijo unigénito semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, aleluya. Santo. Ahí está, hermano, aleluya. Nosotros ya, hermano, aleluya, Gracias, Señor. Él ya nos perdonó nuestro pecado. Gracias. Sí, Señor, gracias, Padre. Y nosotros a veces vivimos en pecado porque nosotros hacemos pecado. Santo Jesús. Nosotros cometemos errores que a Dios no le agrada y ese nos tiene mal, hermano. Santo Jesús. Cuando nosotros nos damos cuenta que hacemos mal, hermano, tenemos que arrepentirnos para que Él siga perdonando nuestra vida. Santo Jesús. Aleluya, porque Él está como para perdonar nuestro pecado, hermano, aleluya. Porque dice su palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y nosotros dónde estamos, hermano? Estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, sí, Señor. Nosotros aceptamos a Él como único y salvador personal. Amén. A Él. Y somos hijos de Él, hermano. Amén, sí, Jesús. Él nos escogió como su hijo. Amén. Y perdonó nuestro pecado para que nosotros podamos vivir bien en estos tiempos. El tiempo es difícil, hermano, pero si nosotros llevamos adelante de nuestro ojo, de nuestro pensamiento, de nuestra hablada a Cristo Jesús, hermano, vamos a ir bien. Pero si desviamos un poco, hermano, aleluya, ahí perdemos. Sí, Jesús. Aleluya. Perdón. Por eso, hermano, no tenemos que desviar de las cosas del Señor. Tenemos que tratar de vivir. Los que no andan conforme a la carne. Aleluya. Si nosotros andamos conforme a la carne, hermano, perdemos. Amén, sí, Aleluya. Jesús. Porque la oferta de esta, para nuestra carne hay mucha oferta, hermano. Y si nosotros no nos damos cuenta, hermano, caemos ahí. Bendito Dios. Pero, aleluya, Dios envió su Espíritu Santo para nosotros,
a través de ese Espíritu Santo de Dios que nosotros podamos caminar conforme a su palabra, Santo Jesús. sino conforme al Espíritu. Aleluya. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu siempre. Aleluya. Es difícil a veces, hermano. Sí, Jesús. Es muy difícil vivir en el Espíritu porque hay muchas tentaciones. Aleluya. Nosotros al levantarse a la mañana, mirar afuera, aleluya, ya estamos aspirando el pecado, porque está en el aire el pecado, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que orar mucho y clamar mucho a Dios para que Él nos guarde de esos venenos que hay en el aire. Aleluya. Nuestro enemigo, hermano, aleluya, el pecado, aleluya. Y el pecado mata, hermano. Aleluya. Primeramente te hiere y después te mata. Santo Jesús. Por eso, hermano, aleluya, tenemos que vivir la palabra de Dios y obedecer la palabra para que nosotros podamos estar firmes, aleluya, contra las acechanzas del enemigo, hermano. Amén. En la ley porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado. Santo Jesús. Aleluya. Y de la muerte, aleluya. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Jesús. Nosotros estábamos hablando, ¿viste? Que el pecado hiere primero, no debilita primero. Sí, Jesús. Y después te mata, hermano. Santo Jesús. Aleluya, espiritualmente. Y nosotros caminamos, podemos vivir, pero estamos muertos espiritualmente. Vivimos en la oscuridad, hermano. Porque si no tenemos, aleluya, no hacemos caso al Espíritu, vivimos en la oscuridad. Y ahí empezamos a trompezar por todos lados, aleluya. Porque nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Gracias, Señor. Santo Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Santo Rey. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo unigénito a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Aleluya. Santo Jesús. Nosotros ya no tenemos pecado, hermano, porque Él ya nos perdonó nuestro pecado. Pero nosotros a veces seguimos desobedeciendo a Dios y seguimos pecando. Y por eso, amén, hermanos queridos, a veces nos encontramos enfermos, débiles, no queremos venir al culto, no queremos orar. ¿Por qué, hermano? Porque estamos debilitados espiritualmente. Señor. Porque nosotros cometemos errores a no obedecer la palabra. Hay que obedecer la palabra, hermano, para que cada uno de nosotros podamos caminar firme en estos tiempos, hermano. En estos tiempos es mucho más difícil, hermano, caminar, aleluya, conforme a la palabra de Dios. Pero podemos caminar, hermano, aleluya, porque Dios envió su Espíritu para nosotros, para que nosotros podamos tener fuerza, Amén, hermano, para poder caminar Bendito. firme, aleluya. Alabado sea tu nombre. Pero que Dios nos ayude, hermano, aleluya, para que podamos vivir en el Espíritu. Porque, aleluya, es difícil, hermano. Es muy difícil, hermano, en estos tiempos vivir en el Espíritu. Aleluya. Porque hay mucha oferta. Aleluya. Que por todos lados está en la calle, para donde mirar, hay oferta para destruirnos. Santo Aleluya. Dios. Pero si nosotros confiamos en Dios, hermano, nadie nos puede destruir. Por eso dice la palabra de Dios, a mi hijo nadie tocará, dice.
Gracias, Jesús. Porque Él guarda nuestra vida, hermano, siempre está alrededor de nosotros. Sus ángeles envía sobre nosotros y guarda nuestra vida. Pero nosotros a veces desobedecemos y dejamos que actúe, aleluya, del espíritu inmundo sobre nosotros. Y nos tiene mal, aleluya. Pero, aleluya, tenemos un Dios de poder, hermano. Amén. Tenemos que confiar en Él. Amén, sí, Jesús. Tenemos que venir al culto, hermano, aleluya. ¿A dónde están todos los hermanos? Santo Jesús. ¿A dónde están todos los hermanos? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Hora de culto. Para venir a alabar al Señor. ¿Y cuántas horas podemos estar acá? 2 horas, por lo mucho. Y esas 2 horas no pueden estar, hermano. Santo Jesús. Aleluya. Así como Jesús vino con los discípulos y Él se fue a orar. Y después de 1 hora vino y le encontró durmiendo a todos. Bendito Dios. Y así, hermanos, aleluya, nosotros dormimos, hermano. Pero como dijo el hermano Godoy, pero nosotros queremos, pedimos, pero nosotros no le damos nada. Ayúdanos, Señor. Que Dios nos guarde. Amén, Que nos sí, bendiga Jesús. y que nos ayude. Y que Dios lo bendiga, hermano. Gracias, Amén. Jesús.